Bien, Stacy viene al escenario. ¿Me harían el favor de darle una cálida bienvenida al estilo Saddleback? Hola, Iglesia Saddleback. Es grandioso poder estar juntos hoy y es muy importante esta temporada para nosotros en Saddleback. Ya han escuchado antes en el servicio que estamos a la mitad de la serie Una vida anclada, donde estamos leyendo todo el Nuevo Testamento juntos, como familia. Y escucho historias sorprendentes de cómo Dios está usando esto en algunas vidas para encender algo en su interior, despertar algo. Y creo que ha sido una experiencia unificadora para toda la iglesia también, porque todos leemos lo mismo al mismo tiempo. Así que la misma Biblia que está transformando nuestra vida aquí en el sur de California es la misma palabra que está alcanzando Argentina, en el campus Buenos Aires y las Filipinas, y en nuestro campus en Hong Kong y en Berlín y en Vancouver. Es la poderosa palabra que está viva y activa por todo el mundo. Y somos parte de algo que es mayor que nosotros ahora en este tiempo y es grandioso como iglesia. Ahora, esta semana vamos a iniciar un período más de lectura. Y sé que algunos de ustedes son buenos estudiantes, superestrellas, están enfrascados en la lectura, han marcado todos los recuadros. Seguro están orgullosos de eso, ¿verdad? Le han dedicado mucho tiempo. Hay mucho compromiso ahí y espero que hayan sido muy bendecidos por Dios debido a su compromiso con la palabra. Pero también sé que hay muchos que empezaron a leer con nosotros, que tenían toda la intención de continuar, pero en las últimas semanas pasaron cosas y fue difícil seguir. Tal vez te desanimaste, tal vez tiraste la toalla del todo. Escucha, quiero invitarte a leer esta semana, pues la lectura de esta semana es muy buena. Esta semana leeremos el libro de Hebreos juntos, el libro de Santiago y la primera parte del Evangelio de Juan. Amigos, el libro de Hebreos por sí mismo, podríamos pasar todo un año en el libro de Hebreos. Es muy rico. Es como una llave que abre el significado del Antiguo Testamento. Y cuando lo lees, piensas, ya entiendo. Entiendo por qué Dios lo hizo así, porque tiene sentido en el libro de Hebreos. Así que quiero invitarlos, aunque no hayan leído nada con nosotros todo este tiempo, a unirse esta semana a la lectura de Hebreos, Santiago y Juan. Y si se han quedado atrás en la Biblia Inmersión, aún tenemos copias. Los invito, después del servicio, al centro de conexión y tomar la Biblia Inmersión. Únanse esta semana. Lo que vamos a hacer hoy es una captura de pantalla de cada uno de los libros para que tengan una visión general. Y vamos a ver este tema entretejido en estos libros. Es el tema de estar anclado a la oración. Cada semana hablaremos de estar anclados a algo, anclado a la esperanza, anclado al propósito, anclado al amor. Esta semana toca estar anclados a la oración. En el último año, más o menos, en Saddleback, parece que Dios ha estado haciendo algo muy especial con el concepto de oración. Ha estado agitando la tierra, despertando algo en nosotros. Les contaré de algunas áreas donde lo hemos visto. Los miércoles en la mañana nuestro staff se ha estado reuniendo para orar, para buscar el rostro de Dios juntos como staff por nuestra iglesia. Dios ha estado encendiendo algo en nuestro staff. Nuestro staff está lleno de fuego ahora al entrar a esta temporada juntos. Otra área donde se ve es en nuestra cadena de oración constante. Es una cadena virtual que lanzamos por estos días hace un año. Este año habíamos tenido gente orando 24 horas en todo el mundo. Pueden unirse a eso, solo anótense para unos 30 minutos a la semana. Pueden unirse a este coro de voces para orar por nuestra iglesia y comunidades en esta cadena. Una de mis áreas favoritas donde he visto surgir la oración de nuevo este año es el nuevo espacio que hemos creado y llamado Oración Intergeneracional. Y lo que es una oportunidad para que estudiantes, adultos, personas de todas edades se reúnan en un espacio a buscar a Dios. Saben, la generación Z sufre una mala reputación. Hay muchas noticias publicadas sobre
ansiedad, depresión y suicidio. Quiero ponerles otra imagen en la mente sobre esa generación. ¿Pueden ver esta foto conmigo? Es difícil ver qué está pasando, pero esta es nuestra reunión de oración intergeneracional que organizamos el otro fin de semana, aquí en el campus de Lake Forest. Hay más gente en el salón, esta es solo la que cupo en la toma. Pero este es un grupo de estudiantes que dicen queremos más de Dios en nuestra vida y estamos dispuestos a sacrificar una salida con nuestros amigos para venir a una reunión de oración. Digo, ¿quién pensaría que estudiantes vendrían a nuestra reunión de oración a buscar el corazón de Dios, a hablar de la Biblia en su situación? Dios está haciendo algo entre nosotros, agitando el suelo. Lo que Andy y yo notamos es que no es solo aquí en la iglesia Saddleback. Conocemos a muchos pastores e iglesias de todo el país y globalmente. Y lo que vemos es que Dios está haciendo esto en su iglesia mundial. Está despertando algo dentro de su pueblo para buscar su rostro y orar. Tal vez en formas nunca vistas. Personas que nunca se habían interesado por la oración están sintiendo necesidad de orar. Lo que quisiera creer y lo que voy a decir en fe es que Dios está haciéndolo. Él está llamándonos a buscar su rostro porque está deseando hacer algo nuevo en esta generación. Está deseando vaciar su espíritu en nosotros de una forma que nunca hemos experimentado en nuestra vida. Y quizá hayan escuchado historias de avivamiento, grandes avivamientos que se dieron, el movimiento de Jesús que pasó aquí en el sur de California. Y quizá Dios esté deseando hacerlo otra vez en nuestro tiempo y está buscando un pueblo que se lo pida. De eso es de lo que el mensaje de hoy se trata. Es sobre agitar tu corazón, esta pasión por la oración y un mayor compromiso con ella. Vamos a ver estas 3 capturas de pantalla y la primera va a ser del libro de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 2. Si traen Biblia, bien. Si no, pueden seguirlas en pantalla o en las notas. Y esta historia está al principio del ministerio de Jesús. Sucede después de su primer milagro, la conversión de agua en vino. Luego, Jesús va a Jerusalén para la Pascua. Está en el templo y dice, en el versículo 14, capítulo 2, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y también a otros que instalados en sus mesas cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, yo no sé qué imagen tengan en su mente sobre Jesús. No me lo imagino con un látigo, pero es lo que pasa en esta escena. Tiene un látigo de cuerdas y echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, «Saquen esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado». ¿Se imaginan el caos de esta escena? Había vacas por todos lados, ovejas, personas corriendo y agachándose recogiendo el dinero tirado en todos lados. Debe haber sido un desastre. Y es interesante darse cuenta de que Jesús hizo esto al inicio de su ministerio y al final de su ministerio. En su última semana, antes de su crucifixión, regresa al templo y básicamente hace lo mismo otra vez. Voltea todas las mesas de dinero y libera a los animales. Y en ese momento dice, está escrito que mi casa sea llamada casa de oración para las naciones. Así que hace mención de algo que fue escrito 700 años antes por el profeta Isaías. Y él redefine cómo se conocería su casa. Inicia y termina su ministerio limpiando el templo. Es muy interesante. Estaba tan perturbado por ver en lo que se convirtió su templo que tuvo que hacer en público una denuncia y pedir un reinicio. Dijo, no es como debe ser, y les trajo a la mente cómo Dios había llamado al templo. Cómo dijo Dios que su casa se conocería. No iba a ser casa de predicación, y no iba a ser casa de adoración. No iba a ser conocida como casa de milagros y ciertamente no iba a ser un salón de eventos. Iba a ser conocida como casa de oración. ¡Qué importante! Cuando Dios le pone a algo un nombre, no es arbitrario. Trata de dar forma en nuestra mente
de cómo se supone que veamos algo. Y él llamó a su casa, casa de oración. Es para pensarlo. Lo que Jesús hace en ese momento es enfatizar la importancia de la oración en nuestra vida e iglesia. Le está dando una importancia central. No es solo una actividad aislada que se haga a veces. Así es como, siendo sinceros, probablemente la mayoría hacemos oración. Pero él dice, no, la oración no es así. Es de importancia central y todo lo demás puede ir alrededor de ella. Así es como él vivió su vida aquí en la tierra. Aun cuando la multitud lo presionaba, aun cuando había muchas cosas que tenía que hacer, intencionalmente hacía espacio en su vida para orar. De alguna forma, los discípulos intuitivamente supieron que era la oración el elemento que ponía a Jesús aparte. La oración era la razón de que viviera con poder. Por eso es que siempre sabía qué hacer en cada situación. Cuando Jesús estaba en la tierra, hubo solo una vez que sepamos en que los discípulos pidieron a Jesús, enséñanos algo. ¿Sabes qué fue? Le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Pensarías que habrían pedido algo un poco más interesante, ¿verdad? Ellos veían todo. Y uno piensa, enséñame a hacer eso. Como caminar sobre el agua. Esa es buena. Regresar muertos a la vida. Quiero aprender a hacer eso. O tal vez, enséñame a enseñar así, con tanta autoridad y sabiduría. ¿De dónde sacas las parábolas? ¿Escribes antes todos tus mensajes? ¿Es algo improvisado? ¿Cómo lo haces? Pero no, cuando sus discípulos, que podían 24 horas ver la vida de Jesús, cuando quisieron aprender algo de él, dijeron, enséñanos a orar. Porque sabían que ese era el eje, que era el aglutinador que mantenía todo lo demás junto, era el punto de inflexión, era la razón de su poder, de la conexión con su Padre. Y era siempre la diferencia en su ministerio. Y es interesante el vínculo entre este pasaje que estamos viendo en el libro de Juan, donde Jesús enfatiza la importancia y el valor de orar, y el que vamos a ver en el libro de Hebreos. Así que en este pasaje de Juan, Jesús está en el templo, y es una parte del templo llamada el atrio de las mujeres. Y este templo estaba diseñado con todos estos atrios, y quisiera mostrarte un diagrama del templo y tratar de explicártelo. ¿Ves el atrio de los gentiles? Eso está en el exterior del templo y cualquiera podía ir ahí. Pero si eras un gentil, si no eras una persona judía, no tenías permitido el ingreso al templo. Era un crimen castigado con muerte. Lo tomaban muy en serio. Estaba el atrio de los gentiles y si entrabas por esa puerta de ahí, se llamaba la Puerta Hermosa. Estarías en el atrio de las mujeres. Y cualquier mujer u hombre que fuera judío y ceremonialmente puro, podía entrar al atrio de las mujeres. Era un gran atrio. De hecho, ahí estaba Jesús. El que cambiaba dinero estaba ahí, los animales. Todos debían pasar por este atrio que servía para retener a las mujeres. No iban más allá. Estaban separadas. Si eras un hombre judío que era ceremonialmente puro, podías ir al atrio de Israel, que estaba un paso más adentro. Y pasando el atrio de Israel estaba el atrio del sacerdote. Allí estaba el gran altar de bronce donde hacían todos los sacrificios de animales. También estaba el gran estanque donde lavaban las cosas para la ceremonia. Los sacerdotes estaban ahí con sus tareas sacerdotales, pero había otro lugar llamado el lugar santo. Solo algunos sacerdotes podían ir al lugar santo. Y ahí hacían sus tareas sacerdotales. Ahí estaba el candelero con las lámparas. Ahí estaba el altar de incienso, también el pan de la proposición. El sacerdote, solo algunos sacerdotes podían entrar al lugar santo para hacer estas tareas. También había un velo alto, grande y grueso, que servía para bloquear. Era como un muro entre el lugar santo y el lugar santísimo, y nadie atravesaba el velo. Era como una pura separación, porque en el lugar santo, ahí es donde la presencia real de Yahvé, el Dios Altísimo, residía, y nadie podía entrar. Había un solo hombre
que una vez al año podía entrar y pasar el velo. Ese era el sumo sacerdote. Él sacrificaba todo tipo de animales, se aseaba, usaba determinada ropa, hacía todo eso. ¿Sabías que tenía mucho miedo la noche anterior al pensar en confesar sus pecados porque tenía que entrar a la presencia de Yahvé? ¿Sabes qué hacían? Le ataban una soga al tobillo para poderlo sacar si moría. Así de serio era esto. Nadie iba a entrar a buscar el cuerpo. No miento, lo hacían y si entraba y no era suficientemente santo o justo, Dios podía matar a ese hombre y ellos debían sacarlo con una soga. ¿Puedes sentir los grados de separación? Hasta cómo fue diseñado el templo. Es una representación visual de lo divididos que estamos, de lo separados que estamos de la presencia de Dios. ¿Cómo Él es santo y yo no? Él es justo y yo no puedo entrar. No puedo entrar con prisa. Había un temor al Señor que Israel tenía debido a esta situación. Y creo que perdimos eso un poco en esta generación. Tal vez hicimos mucho énfasis en el amor de Dios, en la misericordia y en el perdón de Dios y en la compasión de Dios, y todo eso es 100% real. Pero tal vez hubo un excesivo ir y venir, porque la generación previa hablaba del infierno y la condenación, pero queríamos agregar un poco de lo otro, pero tal vez en el esfuerzo por destacar el amor de Dios, su misericordia y perdón, nos olvidamos de su santidad. Nos olvidamos del hecho de que todos estaremos frente a Él un día en el gran trono del juicio. Hay una santidad que debe crear un temor santo, una reverencia dentro de nosotros. Y el pueblo de Israel entendió que no puedes correr a la presencia del Dios Todopoderoso y decir, Él es santo y yo no. El libro de Hebreos describe de una forma hermosa cómo Jesús, como sumo sacerdote, nos abre un camino. Verás, era un sistema dividido, era incompleto, era temporal, no era suficiente porque todos los sacrificios que se hacían cada día debían repetirse después y debían repetirlos al otro día y al otro año porque seguían pecando y los sacrificios no bastaban para cubrir el pecado. Los sacerdotes que servían al Señor al final morían y se levantaban otros sacerdotes en su lugar. Así que no era suficiente, era temporal el sistema. Lo que muestra el libro de Hebreos es que Jesús intervino y cumplió los requisitos. Y así fue sumo sacerdote. Lee Hebreos capítulo 7 conmigo. Dice en el versículo 26, nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Verás, hay algo increíble en esta ecuación. Jesús no es solo el sumo sacerdote, también es el perfecto sacrificio. Uno definitivo. Si piensas en todo lo que pasaba en el templo, los sacerdotes hacían los sacrificios, ¿no? Pero Jesús es el sumo sacerdote y también el sacrificio. Un perfecto, definitivo y eterno sacrificio. Y Él es quien nos permite entrar en ese lugar santo. La Biblia dice en Lucas capítulo 23 que cuando Jesús moría en la cruz, algo pasó en el momento de su muerte. Fueron varias cosas, fue una cadena de eventos. Pero quiero mostrarte algo. Vuelve a traer a tu mente la imagen del diagrama del templo. ¿Recuerdas el velo? ¿Recuerdas el velo que nos separaba a todos? Ninguno podía entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Y cuando Jesús murió en la cruz como un sacrificio perfecto para la humanidad, el velo se rasgó de arriba a abajo. Fue tanto milagroso como simbólico, pues nos dice, abrió un camino para ti. Abrió un camino para ti, puedes entrar en mi presencia, gracias a mi sangre, gracias a mi sacrificio definitivo y eterno. No debes seguir más con este sistema de sacrificar animales. Yo soy suficiente.
Así que Jesús nos dio acceso a la presencia de Dios y lo hizo con la oración. Jesús nos da acceso a la presencia de Dios a través de la oración. Hay un maravilloso versículo en Hebreos capítulo 4 que quiero que leamos juntos. Y dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Escucha este versículo. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Subraya o encierra en un círculo esa frase, el trono de gracia, porque ese es el trono que era tan santo. Ese es el trono que cuando Isaías lo vio, dijo, ¡ay de mí! ¡Estoy arruinado! ¡Estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vengo de un pueblo de labios impuros. Ese trono era santo. Pero el libro de Hebreos no lo llama el trono del juicio. Lo llama el trono de la gracia. Somos bienvenidos a entrar en ese trono confiados. ¿Por qué? Por quien nos acompaña. Porque Jesús abrió un camino para que entremos. Tenemos un gran mediador, tenemos un intercesor que llena nuestro vacío. No sé si tenemos algún fan de los Warriors esta noche, alguien de los Warriors, algún fan del básquetbol en alguno de los campus. Dilo, soy del área de la Bahía, represento a los Warriors, está bien. Y a veces, cuando ves a Steph Curry entrar al túnel, alguno de sus hijos lo acompaña. Es algo genial. Puedes ver esta foto de Steph. Su hija lo acompaña. Van juntos al Chase Center tomados de la mano. Puedes ver que nadie le está diciendo a la niña, disculpa, ¿puedo ver tu identificación? No puedes estar aquí. Nadie le dice eso, ¿cierto? La niña tiene un pase de acceso total para ir a donde quiera del Chase Center. Porque está con la estrella del show. Puede ir a donde ella quiera. Quiero que te imagines la escena del templo que hemos visto juntos. Y quiero que te imagines en ella. Imagínate en algún lugar del exterior, como en uno de los atrios. Tenemos la costumbre de crear atrios en la iglesia hoy, ¿cierto? Dividimos a todo el mundo. Tenemos un atrio para personas comprometidas con la iglesia, los que vienen siempre, y hay un atrio diferente para las personas que vienen a veces, ¿no? Hay atrios que nos separan por la raza, por el trasfondo socioeconómico, por el educativo. Hay atrios que nos dividen. Tenemos del lado derecho el atrio republicano y del lado izquierdo tenemos el atrio demócrata. Los mantenemos muy alejados porque no se llevan muy bien. Hay todo tipo de atrios separándonos. Son los muros de división que levantamos. Muros de iglesias heridas, de ofensa, de falta de perdón. Tal vez toda tu vida viniste a la iglesia, pero siempre te sentiste algo excluido, como si no pudieras entrar. Tal vez haya algo en tu pasado, algo que te haga sentir impuro, algo que no te permita entrar, así que te quedas atrás en uno de los atrios. Pero quiero que imagines que en esa escena levantas tu vista y ves que Jesús se acerca a ti. Te mira a los ojos, se acerca a ti y se van juntos tomados de la mano. Te guía por el atrio de las mujeres, pasan por el atrio de Israel, por el del sacerdote, el del lugar santo, pasan por el velo hasta donde se encuentra el trono de Dios. Tienes total acceso al trono de Dios porque tienes un mediador. Hay alguien que elimina esa brecha por ti. Él es nuestro gran intercesor. La Biblia dice en Hebreos capítulo 7, versículo 25, que Jesús puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos.
Siempre vive. Él está sano y salvo hoy. Y vive para interceder por ti. Él está orando por ti. Él elimina esa brecha por ti. Él se presenta ante el trono de Dios por ti. A veces puede que sientas que no sabes por qué orar. No sabes si tus oraciones marcan la diferencia. No sabes si llegan a un lado. Escucha. Tú tienes al gran defensor, al más grande intercesor que ora a tu favor ahora. Podemos entrar con confianza. Así es la oración en su presencia. Es como una cercanía, una intimidad con su corazón al orar en su presencia. Ya no te encuentras separado. No se trata de pedir deseos y esperar que alguien los oiga. Estás en su presencia y puedes conocer su corazón. Puedes saber por qué quiere que ores estando en su presencia. Puedes experimentar un tipo de poder, un poder sobrenatural al que no sabías que tenías acceso si entras a su presencia y oras ahí. Bien, ahora quiero pasar los últimos minutos juntos hablando de qué forma práctica nos afectará esto, porque vemos cómo Jesús sacó la oración del olvido y la puso justo en el centro de todo. Le dio más importancia. Hablamos sobre cómo la oración, tenemos acceso al trono de Dios por la oración. Pero ¿qué significa para nosotros en el día a día? ¿Cómo es que podemos vivirlo? Bueno, por suerte, nuestro amigo Santiago, a quien leeremos esta semana, es un hombre realmente práctico. Así que vamos a leerlo y veremos algo de lo que él dice. En Santiago 4 declara algo curioso. Dice, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y yo sé que habrá muchas personas que dirán, no lo creo. No lo creo, porque le pedí algo a Dios, le supliqué a Dios una cosa y no la recibí. Seamos honestos, todos los campus alcen las manos. ¿Le has pedido a Dios algo? ¿Le suplicaste a Dios por algo y no lo recibiste? Alza la mano. Yo sí. Y es doloroso. Y me causa tanta confusión. ¿Y sabes cómo usa el enemigo esa confusión? La usa para crear duda. Y nos hace pensar que orar no es efectivo, que no funciona. ¿De qué sirve? Y nos separa de nuestro Padre amado. Y no voy a poder explicarte los misterios de la oración el día de hoy. Lo que sí quiero hacer es que hablemos sobre el principio de oración que se encuentra en toda la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento. Es el principio de pedir. Dios obra cuando tú le pides. El principio es que Dios libera el poder de su reino sobre la tierra cuando le pedimos. Hay bendiciones del cielo que Dios está listo para liberar a tu favor, pero no las tendrás si no se las pides. Dios está más dispuesto a actuar por nosotros que tú a pedir. Hay cosas que Dios quiere hacer en el mundo y que no van a pasar a menos que alguien las pida. Vamos a leer algunos pasajes juntos como una lista para ver en el Antiguo y Nuevo Testamento cómo este principio es verdad. Pedir es algo especial. En el libro de Ezequiel hay un versículo trágico que dice, yo he buscado entre ellos a alguien que construya un muro y se ponga en la brecha delante de mí, que se ponga en la brecha e interceda por este pueblo, por mi tierra, para que yo no la destruya. Y no lo he hallado. No hubo quien intercediera, así que Dios la destruyó. Salmo 2. Es un salmo mesiánico, y Dios habla sobre Jesús ahí y dice, tan solo pídelo. Hijo, pídele al Padre, pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. En Lucas 11 esto enseñó Jesús, son sus palabras. Dijo, así que yo digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. En Mateo 21 Jesús repite, si ustedes creen,
recibirán todo lo que pidan en oración. Primera de Juan 5. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pedir es algo especial. Orar es como asociarte con Dios. Es increíble. Dios quiere asociarse contigo y que se haga su voluntad en la tierra. Podría hacerlo por su cuenta. No nos necesita. Podría haberlo hecho sin nosotros. Pero Él quiere relacionarse con nosotros, quiere comunicarse con nosotros. Así que diseñó un universo donde su voluntad se hace y su poder se libera cuando se lo pedimos. Tu oración tiene más poder de lo que tú crees posible. Literalmente puedes hacer cambios en el reino espiritual pidiendo que no pasarán de otro modo. Piensa en eso. Veamos lo que dice este versículo que está en Santiago 5. Dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un grandioso profeta del Antiguo Testamento. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. ¡Qué locura! ¿Cómo te va con la oración, Elías? Digamos que bien. Muy efectiva en la meteorología también. Pero, ¿cuándo se ha visto? Pero dice que era un hombre como tú. No quiero que te quedes en la frase la oración del justo es poderosa y eficaz y digas, bien, eso me descalifica. Jesús te vuelve justo. ¿Recuerdas lo que dije antes? Él es quien te toma de la mano y te cubre con su sangre y te permite ir directo a la presencia del Dios Santo. Eres justo y tu oración es poderosa y eficaz, así como Elías, porque él era un hombre como tú, un hombre así como aquel que tiene su propia compañía, como aquel maestro o como aquel que invierte en la banca. Es como el ama de casa, es justo como tú, pero oraba. Eso dice el versículo. Él oraba y creía que al otro lado de la oración había un Dios grande que recibía su oración y respondía a su oración. Lo he visto una y otra vez y creo que es verdad, que una persona ordinaria con una dieta constante de oración puede cambiar el mundo. He leído tantas historias sobre personas ordinarias que claman a Dios a nombre de su generación y Dios envía un avivamiento. Historias de chicos de 15 años con una pasión, un deseo tan ardiente de más de Dios, y Dios puede obrar por medio de uno de estos chicos que busca su rostro con fervor. Puede cambiar el mundo con personas ordinarias que buscan su rostro. Quiero participar en algo así. ¿Sabes por qué creo que muchos luchamos al orar? Es porque nos falta una visión que impulse la oración. Cuando muchos pensamos en orar, pensamos en el momento, en el grupo, cuando el guía dice, bueno, es hora de hacer peticiones. Wah, wah. Y los siguientes 20 minutos vas a escuchar hablar sobre una abuela con un problema en la uña que está en el hospital. Esta otra persona quiere que oren por su viaje, quién sabe a dónde, y esta otra tiene una petición oculta y eso no te motiva para nada. ¿No te ha pasado? Y luego, cuando por fin oras, creo que muchas veces oramos a alguien como él, que es como un Jesús anémico y débil, que se peina con raya en medio, y ojos tristes, y parece una pintura del Renacimiento. Y uno piensa, ¡ay! A ese Jesús parece que hay que ayudarlo, ¿no? Decirle, ¿está todo bien, Jesús? ¿Quieres ayuda con esa mesa o no vayas a lesionarte con las rodillas, Jesús, ¿ok? Digo, si oras a un Jesús débil, tu oración será débil. Pero si tú puedes creer
que tus oraciones liberan bendiciones, si pudieras creer que tienes acceso al más poderoso ser del universo, que por tu oración pueden pasar cosas que no habrían pasado de otro modo, y si tú pudieras entender la gloria y la belleza y el poder que Jesús tiene en verdad, cambiaría tu modo de orar. Quiero que sepas que Él no es un hombre débil, de mirada y rostro tristes. Mi Jesús es el León de Judá. Tiene pasión en su mirar. Su voz suena como un gran río y vendrá en un caballo blanco y una espada saldrá de su boca. Llevará un tatuaje en su piel que dice: soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese Jesús es a quien oramos. Y si pudieras tan solo comprender que Dios tiene todo el poder necesario, no hay nada que Dios no pueda hacer. Y yo no sé qué situación enfrentes en tu vida hoy, pero quiero decirte que Él tiene el poder necesario. Vamos a mirar unas formas prácticas de participar en una oración más profunda ahora. En tus notas hay unas ideas. Puedes escribir un diario de oración. Sé que en mi caso a veces me distraigo cuando estoy sola tratando de orar por mi cuenta, así que las escribo en mi diario. Así me enfoco. Puedes hacer una caminata de oración. A Andy le encantan. Lo hace muchas veces en la semana. Pone su música de adoración, camina por el barrio y va orando en voz alta mientras camina. La gente piensa que está al teléfono, pero está hablando con el Todopoderoso al caminar. Le encanta. Elige un día. O empieza con una sola comida para ayunar y orar cada semana. Sepáralo, conságralo como santo y busca su rostro. Podrías agendar en tu calendario de 5 a 10 minutos en un punto del día para reconocer la presencia de Dios, hablar con Él, recordar que está contigo todo el tiempo. Quizá podrías darte un tiempo al manejar para orar y hacerlo en voz alta. Sé que hay muchos que se incomodan al tener que orar en voz alta en grupo. ¿Y sabes por qué? Es porque no practicas. Si practicaras, orar en voz alta tú solo, te saldría más natural. Orar en voz alta con más personas, así que dedica algo de tiempo a orar. Tal vez quieras orar por tus hijos justo antes de dejarlos en el colegio. Tal vez quieras orar con tu cónyuge antes de irte a dormir. Puedes practicar el principio de orar al comienzo y orar al final, que básicamente es que apenas despiertes ahí en tu cama, invoques la presencia de Dios en tu día. Y justo antes de ir a dormir, repases tu día en la presencia de Dios para ver que estuvo contigo todo el tiempo. Por último, puedes hablar con el pastor de tu campus para ver cómo puedes participar en los eventos de oración más profunda en tu campus. Quiero acabar con una invitación para ti. Es muy sencilla. Me pregunto si le pedirías a Dios que aumente tu pasión por la oración y tu compromiso con la oración. Porque todo esto de la oración es un acto de gracia. Y si solo tratas de orar por tu propia voluntad o porque es un mandato, te vas a quedar sin fuerzas pronto. Orar es difícil, pero si le pides que te dé pasión por orar, si viene ardiendo en tu interior, Dios lo hace por ti. Aún tu deseo de Dios proviene de Dios. Es un acto de gracia. Le pedirías: enséñame a orar, dame el deseo de orar. Quiero invitarte a que te unas a hacer de la iglesia Saddleback una casa de oración para las naciones. Me encanta la frase para las naciones, no solo para nosotros, no es para usarlo internamente y gozar la presencia de Dios y observar su gloria y olvidarnos del resto del mundo. Esta oración tiene un tono misional que nos permite ver que hay un mundo quebrantado y que nos impulsa a orar. Así es como entramos en la batalla. Juntos en el reino espiritual, luchamos no contra carne y sangre, sino en el reino espiritual. Una batalla por tu matrimonio, una batalla por la vida de tu hijo, una batalla por los no alcanzados que se mueren sin amor, una batalla por esta generación quebrantada y herida
y confundida. Esta semana leí que un adolescente comete suicidio cada 100 minutos. Es decir, es la mayor causa de muerte de gente entre 15 y 24 años. Debe impulsarnos a orar por una generación. Y te diré lo que esta generación no necesita. No son más auditorios llenos con cristianos tibios que solo oran al comer y si la abuela está en el hospital. Lo que esta generación necesita son personas, son hombres y mujeres de Dios que digan: voy a entrar en la batalla y lucharé, voy a pelear, voy a usar esta arma de ataque que es orar por una generación y ver el reino de Dios en la tierra como en el cielo. Eso es lo que yo voy a hacer. ¿Te unirás también? El compromiso de la iglesia es ser conocidos como una casa de oración para las naciones. Es lo que Jesús enfatizó como lo más importante. Y ahora quiero invitarte a unirte. Y recuerda que tal vez nunca veas el resultado de tu oración en la tierra. A veces la oración es así. Pero el resultado de la oración no es de tu incumbencia, es asunto de Dios. La invitación es a que hagas de la oración lo más importante de tu vida. Y la invitación es a que entres a la misma presencia y al poder de Dios vivo y a ser valiente y a honrar a Dios en todo lugar. ¿Te unirías? ¿Te pondrías de pie conmigo en todos los campus? Vamos a pararnos. Quiero leer algo para finalizar. Dice: cuando Elías oró, la nación fue reformada. Cuando Ezequías oró, el pueblo fue sanado. Cuando los discípulos oraron, apareció el día de Pentecostés. Cuando Juan Wesley y sus compañeros oraron, Inglaterra tuvo un avivamiento. Cuando Lutero oró, el papado fue sacudido. Y en las vidas de Whitefield, Payson, Edwards, Tennant, noches enteras de oración fueron sucedidas por días enteros de almas ganadas. Arrodíllense entonces todos los cristianos. Sigan clamando hasta que se abran las ventanas. Sigan clamando hasta que fluyan los manantiales. Sigan clamando hasta que se abran los cielos. Sigan clamando hasta que desciendan las lluvias. Sigan clamando hasta que lleguen torrentes de bendición. Te nos unes, Iglesia Saddleback, para ser una casa de oración para las naciones. Oremos juntos ahora. Padre Celestial, buscamos tu rostro. Tú eres todo lo que deseamos. Señor, derrama tu gracia sobre Saddleback hoy. Danos tu pasión por la oración. Danos el deseo de buscarte más. Dios, creemos que tú eres poderoso, que así debemos luchar, entrando a la batalla espiritual, armados con la oración para enfrentar algo que no podríamos enfrentar solos. Tú nos rodeas, Dios. Tú das poder a nuestra oración. Y te entregamos todo esto a ti en el nombre de Jesús, que nos da acceso a tu presencia. Amén.
Say